O sea, uno que puede estar viendo esta transmisión dice, caramba, o sea, ¿cómo es posible que toda esa playa después de denunciados haya sido elegida? Algunos puntos en común, ¿no? Antecedentes en gobiernos locales o gobernadores regionales que repiten el plato por segunda o tercera y en muchos casos digamos, el rosario de presuntos delitos de malversación, colusión, cohecho, digamos, delitos de corrupción del día a día, al parecer, de la agenda municipal y de los gobernadores regionales. ¿Cómo ves un poco estos que son los resultados ya finales, digamos, de estas regiones? Hola, Ali. Sí, creo que, o sea, uno que puede estar viendo esta transmisión dice, caramba, o sea, ¿cómo es posible que toda esa playa después de denunciados haya sido elegida? Yo me acuerdo que escribí hace por lo menos 2 meses un artículo que dije, cuidado con que convirtamos estas elecciones regionales en elecciones triviales. Es decir, claro, nos hemos concentrado tanto en Lima que Uh -huh. conocemos muchísimo sobre las denuncias contra Gonzalo Alegría, contra Rafael López Aliaga, contra Urresti, ¿no? Probablemente cada uno de los ciudadanos en el Perú, desde Puno hasta Loreto, desde Tacna hasta Tumbes, conoce más de esto que de sus propios candidatos, porque la inercia de la campaña hace que estos actores políticos pasen desapercibido en grandes audiencias. Entonces, hacen sus campañas aprovechando sus redes. Tú misma has dicho, ¿no? La mayoría de ellos se han ocupado ya un cargo público. Eh, la prohibición de la reelección de autoridades municipales y regionales solo alimenta que los alcaldes o los gobernadores regionales vayan cambiando del puesto al que postulan, ¿no? Eh, lo que ha hecho que en lugar de tener estímulos para, digamos, hacer mejores gestiones que les permitan el premio a la reelección, simplemente se muden de distrito o tienten otra municipalidad. Es como han encontrado ahí un estímulo medio perverso. Entonces, en general, por ejemplo, el caso de Oscorima, ¿no? Que es un gobernador regional que tiene muchas denuncias, entre ellas está siendo investigado por lavado de activos. Cómo así llegan a ser gobernadores regionales es gracias a que son políticos perseverantes, que han logrado tejer una serie de redes, porque lo importante a veces en esta política subnacional no es tanto que sean gestiones que perduran para bien, sino que logran una especie de aparato, de redes que los mantienen en el poder, ¿no? Que implican desde periodistas, medios de comunicación, páginas en Facebook que mantienen vigencia de estos personajes. Entonces, no se trata pues de carreras que se hacen en base a la meritocracia o a cuestiones que los han enaltecido, ¿no? Entonces, es preocupante, sí, es preocupante, pero ¿de qué nos sorprendemos de nuevo si hace muchos años es la misma historia? Y claro, cuando se habla mucho de reforma política, siempre se habla y se apunta a los partidos nacionales, pero cuando los verdaderos partícipes y hacedores de la política cotidiana del ciudadano son los movimientos nacionales. Entonces, de acá seguramente un tiempo habrá la investigación periodística de cómo es posible que no ejecuten presupuesto los gobernadores regionales y nos volveremos a quejar y será otra vez el tema de alimentar este círculo vicioso de que la política subnacional no ocupa nunca el spotlight en el Perú, pues, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, hemos visto varias encuestas últimamente en que los propios peruanos dicen que el principal problema del país es la corrupción. ¿Cómo entendemos ese reconocimiento de la corrupción como un problema con este apoyo en la realidad a personas que por lo menos tienen fundamentadas sospechas de haber cometido delitos de corrupción en anteriores puestos en el escenario público y que no necesariamente van a cambiar ni mucho menos la cantidad de corrupción que hay en los gobiernos regionales o en las alcaldías?
Pasa que, a ver, esta desafección de la que todos estamos hablando, esto de que los ciudadanos no se involucran dentro de las campañas regionales o municipales, lo ha registrado algunas encuestadoras en Lima, pero también está presente en regiones. Es decir, las personas no se han informado, no han visto con mucho entusiasmo estas elecciones. Los debates regionales han sido numerosos, pero vistos por audiencias pues cada vez más escasas. ¿Por qué? Porque los medios que los difunden los hacen en horarios complicados para la ciudadanía y en medios que no tienen pues la llegada que deberían tener en toda la región. Entonces hay un montón de piezas que si tú sumas, tendrías que tener un candidato que tenga capacidad de hacer campaña en una región con un aparato que puede ser a veces bastante de escasos medios en comparación del resto de sus opositores. Por eso en política subnacional lo que predomina es la persistencia. Son actores políticos que no se cansan de hacer política y a diferencia de otras élites que se recluyen en sus negocios o se van a Lima a hacer otra cosa, estos actores políticos no se cansan y están allí y los mantienes vigentes en sus redes, en un sentido, digamos, que son los tuertos en un país de ciegos, ¿no? Entonces, son políticos que no se cansan de estar presentes en esa esfera y tienen redes que los mantienen. Entonces, si bien la corrupción es un problema endémico en el Perú, también es endémico la falta de atención que hay sobre esta política subnacional, que hace que finalmente la gente en el día a día no los conciba como parte del problema, ¿no? Cotidiano, a pesar de que están metidos en muchos escándalos, ¿no? Ese es el problema para mí, ¿no? ¿Y ves una solución a ese problema? Bueno, en el corto plazo, la reforma política también debería llegar a los movimientos regionales que son partícipes de estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos solucionar estos problemas? Creo que hay un gran vacío en la regulación de qué publicidad se permite en regiones a través de qué medios de comunicación. Queda claro que no hay publicidad permitida en los medios de comunicación tradicionales, pero muchas de estas redes utilizan medios de comunicación que son canales muy vistos en regiones a través de estos fanpages de Facebook que tienen cientos de miles de seguidores y pagan publicidad. Y esa publicidad en esos medios es un gris muy grande, ¿no? Porque esas páginas cubren noticias, hacen eventos, tienen seguidores y al mismo tiempo prestan sus redes para difundir esa publicidad. Eso no está regulado o por lo menos no está interpretado como violaciones. Y ellos utilizan eso. Y me concentraría en eso porque me parece que son grandes redes de desinformación, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué hacemos para un poco quitar el foco de los debates de Lima para poner la atención en los debates subnacionales, de tal manera que desarrollemos ejemplos de televisión pública que puedan retransmitir en los canales de señal abierta, pero por regiones, en el domingo anterior o por lo menos los 2 domingos anteriores a la elección. Eso se puede hacer, experiencias de televisión pública existen en otros países, solo que no las estamos implementando. De esta manera puedes hacer un poco más visibles a esos candidatos. Y lo otro que desde hace mucho tiempo se ha propuesto es que haya empresas de opinión pública que puedan financiar estudios regionales, locales. No existen. Regiones se va a elecciones a ciegas. ¿Sí? Sí. Tú vas confiando en que, bueno, ese candidato tiene por repetición, ¿no? Te han dicho que va a ganar, pero tal vez, y yo sospecho que es lo que pasa mucho en Lima o en una elección presidencial, cuando hay un candidato que es muy malo, que la opinión pública, digamos, ha etiquetado como un candidato
tiene muchas denuncias, a veces las encuestas te ayudan a que la ciudadanía vaya canalizando su voto para evitar que ese candidato, en una especie de voto útil, llegue al poder. Esto lo hemos visto mucho en elecciones nacionales cuando hay encuestas. Cuando no hay nada en ese reino donde estás a ciegas, ¿sí? Claro, tú vas a la elección. Claro, ese candidato que puede haber gastado muchísimo dinero, tal vez hasta por recordación, dice, lo voy a votar, ¿no? Voy a darle mi voto. Pero ¿qué pasaría si hay estudios regionales que pueden demostrar que ese candidato tiene posibilidades de salir y la gente dice, no, yo no voy a permitir que ese delincuente sea otra vez alcalde o sea gobernador regional? Son pequeñas cosas, Ale, ¿sí? Pero Ujú. cuando comienza a pensar en estos problemas, creo que tiene que ser creativo en las soluciones, porque creo que no basta con decir a la gente, has vuelto a elegir un corrupto ya. ¿Cómo se forma el voto? ¿Cómo un ciudadano forma el voto? Hay muchas cosas, pero tiene que ver con opinión pública, tiene que ver con encuestas, tiene que ver con medios de comunicación. Claro, a los que les conviene que no haya eso son a estos fascinerosos a veces. Ujú. Menos, que se conozca menos sobre ellos y que se vean sus fotos multitudinarias, con la gente con la bandera, no todos con el mismo polo, etcétera, que es Sí. un poco la Son los estrategia que villanos. hemos visto. Claro, son los villanos discretos de la política regional, ¿no? Así como Vargas Llosa tiene una novela que se llama El héroe discreto, estos personajes son villanos discretos. Les interesa que entre menos ruido se haga, es mejor para ellos, ¿no? Porque les permite, de nuevo, no serán muy populares, pero esa popularidad que tienen les basta, ¿no? Si fueran tal vez Alcanza. enrostrados, otra sería la cuestión. Y llama la atención y para pensar, digamos, en esta, que creo que el caso de César Acuña es un caso particular, ¿no? Iba de gobernador regional, pero es un político de acción nacional, con una presencia de bancada en el Congreso. Me equivoqué en el nombre de la congresista con la que se había reunido, dije Carmen Omonte, disculpe, el señor Omonte, Lady Camones, la ex, ahora presidenta del Congreso, lapsus brutus de mi parte, me disculpo nuevamente. Escuchamos todos el audio de César Acuña convenciendo a Lady Camones de que promueva un proyecto de ley para la creación del Distrito de Alto Trujillo. Escuchamos que para él esa búsqueda era transaccional, ¿no? Aprueban el proyecto porque esto va a significar que se eleven mis probabilidades de ser elegido en la libertad y así todo ha sido elegido gobernador regional. Y en este caso creo que sí los medios de comunicación le han dado mucha difusión a este caso, hemos estado hablando mucho sobre eso, pero igual no se ve efecto. ¿Cómo ves este caso en particular? Lo que pasa es que eso está asociado mucho a una reivindicación que puede exigir algunos de los pobladores de la zona y en lugar de verlo como algo malo necesariamente, los pobladores dicen, oye, Acuña peleó por nosotros. Entonces, aquello que se puede ver dentro de los círculos de opinión de Lima como algo, oye, ¿cómo es posible la incompatibilidad, el deber moral de este partido político? Tal vez para la gente que estaba queriendo que se creen esos distritos. Una de las más grandes cosas dentro de la arena de la política distrital es que muchos vecinos lo que piden es la creación de un distrito, les da cierto tipo de autonomía, participación en el presupuesto participativo. Promesa que Entonces, vemos reflejada yo además creo, en la agenda congresal de muchos congresistas de regiones, ¿no? así es, ¿no? Porque, ¿por qué hay tanto? Por qué se promueve tantos distritos? Ya hay muchos caciques en el Perú, pero estamos creando 20 caciques más. Ya, lo que pasa es que mucha de la política local se mueve en esos pleitos. Yo recuerdo aquí en Arequipa había un famoso pleito en un asentamiento humano porque los dos distritos estaban peleando porque ellos pertenecieran a su distrito. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la fórmula del canon, si tú tienes más habitantes, te corresponde más presupuesto por el canon. Entonces hay un montón de estímulos dentro de la política subnacional que tienen que ver con que si yo tengo más poblador, más población, voy a recibir más dinero de canon para mi distrito, ¿no? Son cosas que no se ven mucho en Lima, porque en Lima pues no hay canon, no hay nada, pero en otros lados esto es parte del tiroteo cotidiano del viejo oeste de la política subnacional.
Y hablando de canon, digamos, las grandes, excepto Alianza para el Progreso, que ha obtenido algunas presidencias regionales, en materia de gobernadores regionales, la mayoría son representantes de movimientos regionales que incluso han postulado antes por otros partidos, pero acá sabemos que el partido es como ponerte un polo más o menos, ¿no? Y ahí, si no te sirve, te lo cambias. Vemos el caso de Perú Libre, ¿no? Que muchos, los primeros resultados nos mostraban, o podíamos decir, parece que ha sido derrotado en estas elecciones, pero ahora podemos ver que ha sido bastante estratégico en la elección de en qué alcaldías distritales se ha concentrado para lograr las mayores posibilidades de ganar, y son alcaldías distritales o que tienen alto canon y por lo tanto alta disposición presupuestal, mucho presupuesto, o que están en zonas de conflictos mineros y que pueden tener injerencia directa sobre la viabilidad de proyectos como las Bambas o etcétera. ¿Sientes que ha sido estratégico Perú Libre? ¿Cómo ves un poco el resultado del partido con el cual Pedro Castillo llegó a la presidencia? Creo que ha firmado el voto donde Castillo ganó con mayor estridencia en la elección nacional, ¿no? Hay votación allí, por ejemplo, en Velilla, me parece en Chumbivilcas, donde gana, y otros distritos que tienen que ver con el corredor Minero del minero, que Sur. tiene que ver, claro, con las Bambas. Eh, sí, pues han tenido, digamos, cierto tipo de habilidad para organizar allí un gobierno local. Lo que pasa es que, sabes, el asunto es que imagínate que en su agenda estaría protestar contra el gobierno del presidente Castillo. Entonces, a mí me parece que más allá de, no es que quiera decir, han sido totalmente torpes al momento de postular, lo que estoy diciendo es que en comparación de otros partidos de gobierno, no han ganado gobiernos regionales y por lo tanto, digamos, estratégicamente creo que allí salen debilitados en la escena de la política de los que reúnen mayor poder en el Perú en elecciones nacionales, que son los gobiernos regionales. No es que les haya ido muy bien a los partidos de gobierno, pero un poco mejor les ha ido a algunos, ¿no? Como fue el caso del APRA, por ejemplo, ¿no? Eh, sí creo que ha habido un repliegue en general para abocarse a los distritos donde podían ganar, sí, ¿no? Parte también de la militancia de Perú Libre es que todavía en muchas de esas zonas tienen bases y tienen una operación importante, eh, pero igual uno esperaba que siendo Perú Libre un movimiento regional, esa consolidación regional llegara posterior a la elección nacional. O sea, hay algo que no se toma nunca en consideración, que es, se dice que en comparación con otros partidos nacionales, Perú Libre puede haber fracasado en la elección nacional. Lo que no se dice y no se toma en consideración es que, dada la naturaleza regional de Perú Libre, se esperaba que su performance pudiera ser superior a cualquier otro partido de gobierno. Y eso es para mí el balance que yo haría, ¿no? O sea, claro, estamos viendo, comparándolo con partidos como Peruanos por el Cambio o como el Partido Nacionalista de Humala, cuyas bases regionales, digamos que eran débiles, por decir algo menos, ¿no? Cambio Perú Libre se pintaba como un movimiento regional que había llegado al poder. Entonces, creo que eso en la ecuación tiene que estar presente, ¿no? ¿Cuánto poder ha perdido? Lo cual habla también de la poca organización política que tiene, pues, Perú Libre, o que lo ha llevado a estos resultados, creo, bastante poco ambiciosos en gobiernos regionales, que repito, que es de nuevo digamos, el La lugar arena donde donde se debería estar más reparte. cómodo, ¿no? Perú Sí, Libre, ¿no? sí, sí, está bien, tú te puedes conformar. He tenido un montón de municipios distritales. Ya, está bien. Manejo el canon de algunos de esos municipios. Está bien, ¿no? Pero tu conquista, si quieres verlo geopolítica, debía apuntar hacia otro lado. Ujú. Y en el caso de Fuerza Popular o Renovación Popular, digamos, o que tienen presencia en el Congreso o el resto de las bancadas,
¿Ves también una pérdida de la capacidad de arrastre de estos líderes nacionales? O sea, creo que no hemos visto mucho en campaña a Keiko Fujimori en este caso. ¿Cómo ves un poco estas fuerzas de oposición? Y si nos puedes hacer un comentario también respecto a el rol que crees que va a cumplir Rafael López de Aliaga como alcalde metropolitano en las ya bastante evidentes indicios que nos ha dado durante esta primera semana como alcalde virtual. Allí creo que hay que compararlo con lo que ha sido el fujimorismo en anteriores elecciones nacionales. Y al fujimorismo nunca le ha ido muy bien en elecciones regionales y municipales, salvo la elección donde Keiko se mete con un porcentaje grande en segunda vuelta, esa elección previa, donde incluso me acuerdo que ganó varios gobiernos regionales, Ica, por ejemplo, lo ganó Fuerza Popular. Salvo esa elección regional, municipal, casi nunca le ha ido muy bien. Incluso tenía que crear movimientos fachada, porque el poder digamos, de organización política no le daba al fujimorismo para distribuirse en el territorio. Es un fenómeno muy interesante del Perú, ¿no? Donde los partidos políticos compiten con los movimientos regionales en dos arenas distintas, de tal forma que la municipalidad y el gobierno regional parece otra cosa, otra política que la política nacional. Entonces yo diría que dentro de lo que esperaba el fujimorismo, estaba dentro de lo que esperaba, ¿no? No puede esperar más cosas de lo que obtuvo, ¿no? Después además de lo que ha sufrido esa derrota, ¿no? En el caso de los otros partidos políticos creo que es menos severo, ¿no? Creo que ahí se refleja, por ejemplo, una presencia de Somos Perú, de Alianza para el Progreso, todavía en el norte, Acción Somos Perú en Popular la no, no ha quedado muy bien, digamos. No, es que es el otro partido político que se ha derruido por dentro, ¿no? Todos los partidos políticos han tenido una crisis institucional, ¿no? Interna muy fuerte, en donde las dirigencias se han peleado. No son partidos que hoy en día están pues en vías de extinción, como Acción Popular, ¿no? Y aunque allí yo pondría entre paréntesis, porque incluso los partidos nacionales, hay que preguntarse quiénes de los partidos nacionales que fueron elegidos como gobernadores regionales o alcaldes son militantes del partido o han sido invitados, ¿no? Porque uno, hasta claro, porque han sido elegidos por un partido nacional, no necesariamente hace que eso sea el triunfo del partido nacional o de una alianza con un político regional exitoso, como lo ha hecho Alianza por el Progreso en muchas ocasiones, ¿no? No se trata de militantes de Alianza por el Progreso, sino independientes que son Que populares en suman, su ¿no? región. Y digamos que Alianza para el Progreso los ficha, ¿no? Les compra la carta pase para esa elección y bueno, ya Y les pone está, su pues. polo. Ya está. Exacto, ¿no? Les pone la camiseta azul y ya Presentación. está. Sí, sí. Y Y en sobre el López caso, Aliaga, sí. sí, el problema con esta elección es que creo que todavía es un proceso en desarrollo, ¿sabes? Me parece que es una elección que comienza a reflejar en parte la polarización que hay en Lima, y cierta distancia que hay del Lima en general de la problemática del Perú, ¿no? Las primeras declaraciones de López Aliaga han estado pues muy amarradas a un discurso con el que no ha ganado la elección, porque claro, uno pensaría que lo que lo lleva a ganar la elección es el discurso confrontacional con el presidente Castillo, que en parte puede tener en los distritos mesocráticos de Lima, puede tener una influencia, pero acuérdate que sus promesas han estado muy vinculadas al agua potable, a la A las ollas seguridad, comunes. a las ollas comunes, y por eso, si bien no le ha ganado a Urresti en distritos muy populosos, sí ha competido, o sea, sí ha podido sacar un importante caudal de votos en esos distritos. Entonces, claro, cuando tú ves a la figura de López Aliaga en el debate, en los debates, contenido, tratando de ser prudente, tratando de no generar una división que lo haga ver como un personaje complicado, ese personaje se sale del guión ya en sus primeras declaraciones, ¿no? O sea, ya literalmente esas declaraciones donde él dice que no es necesario que para coordinar con la Policía Nacional del Perú se tenga que reunir con el Ministerio del Interior. Eso pues
eso es imposible, ¿no? O sea, no, la Policía Nacional de Perú, digamos que tiene una estructura y la cabeza de esa estructura es el ministro del Interior, ¿no? Entonces creo que si es que ese discurso se va antagonizando un poco más, por ejemplo, mañana va a haber una reunión de Castillo con todos los gobernadores regionales y los alcaldes de las municipalidades distritales de Lima, a los que no va a asistir Renovación Popular. ¿Es estratégico eso? Yo me ponía a pensar y decía, a ver, si tú eres Pedro Castillo y quieres generar otro clivaje y decir, bueno, yo represento a los gobernadores regionales, yo voy a trabajar con ellos y el alcalde de Lima me importa dos pepinos. Claro, si Castillo le interesa bien poco su popularidad en Lima, como creo que le interesó bien poco en los últimos años, eh, creo que hasta es estratégico para él que López Aliaga no vaya, ¿no? O sea, López Aliaga lo puede utilizar como un argumento de defensa de su postura personal, pero cuidado con estar antagonizando con un enemigo al que ya la derecha peruana le perdió hace mucho tiempo la temperatura, ¿no? ¿De verdad quieres salirte de esa comunicación con el Perú, ¿no? Porque claro, si vas a hacer tu conciliábulo, imagínate el conciliábulo de autoridades de Renovación Popular. Es el conciliábulo de autoridades de los distritos de la Lima moderna. Ujú. Ya, ese conciliábulo puede estar muy alejado de lo que está sucediendo en el Perú porque yo no quiero juntarme con ellos. Fúchila. Ujú. Cuidado con la interpretación, porque claro, tú estás diciendo, no me voy a reunir con Castillo, ninguna reunión, pero quien ha tenido la iniciativa de reunirlos ha sido Castillo. Entonces, salvo que tú quieras organizar, no sé cómo sería posible, ¿no? Una reunión paralela de siendo el alcalde de Lima con los gobernadores regionales de otras partes del país, que yo no sé por qué quisieran reunirse con el alcalde de Lima, no tienen nada que ver con él, ni en presupuesto ni nada. Creo que ahí cuidado con que le puede pasar factura al señor López Aliaga la inexperiencia política y la asesoría de algunas personas que Que tienen han en su perdido todas sus cabeza, batallas, además, ¿no? que han perdido todas sus batallas y para quienes la batalla de Lima es una batalla ideológica. Si la derecha quiere ganar en el discurso político, no lo va a ganar por ideología en Lima, lo va a ganar por pragmatismo. ¿Es capaz de gobernar mejor Lima y resolver sus problemas? ¿La derecha es capaz de hacer eso? Si sí, habrá demostrado pues, que tiene capacidad de liderazgo. Todas estas cosas que la derecha siempre dice en el discurso. De lo contrario, pues le estará regalando otra oportunidad a sus críticos, ¿no? O sea, creo que en ese balance los políticos tienen que saber con quiénes pelearse y con quién le conviene mantener relaciones, por lo menos si quieren mantener alguna chance para la elección nacional, que como creo yo, algunos de ellos quieren.